Hola a todos, bienvenidos al curso de Cinética Química y Catálisis. A través de una serie de videos te mostraremos el uso y aplicación de la cinética química, así como también conocerás la importancia de la catálisis. Hola, buenas tardes. En la sesión del día de hoy vamos a ver el método de aproximación del estado estacionario, que es el segundo método que vamos a utilizar para poder determinar la ecuación de rapidez asociada a un mecanismo de reacción. En la sesión pasada vimos el método de etapa determinante o etapa lenta, el cual pues se basa en la suposición de que alguna de las reacciones es más lenta que el resto y a partir de esto pudimos desarrollar una serie de pasos que permitieron la obtención de la ecuación de rapidez. El método de aproximación del estado estacionario sirve para el mismo fin que el otro método, pero los supuestos que tienen son diferentes. Entonces vamos a revisar los 4 supuestos en los que se basa este método. Entonces, el primero, es importante mencionar que en este no vamos a clasificar a las reacciones ni como lentas ni como rápidas. Es decir, todas las reacciones que estén involucradas en el mecanismo, ya sean 2, 3 o 4 reacciones, proceden con la misma rapidez. Entonces, no hay ninguna lenta, no hay ninguna rápida. No hay diferencia distinguible, ¿no?, entre ellas. Ese sería el primer punto, ¿no?, que tenemos aquí. Y que creo que es el punto que distingue en mayor proporción, digamos, a los dos métodos. Ahora, el segundo punto dice que la concentración de las especies intermediarias es significativamente menor o despreciable con respecto a la concentración que tienen los reactantes o los productos. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que digamos que en la manera, en la proporción en la que una especie intermediaria se forma, con esa misma rapidez se va a consumir, de tal suerte que su concentración realmente nunca va a ser importante o significativa en el sistema y comparado con la concentración que pueden tener los reactantes de los productos, pues realmente no vamos a considerarlo. ¿Ok? Porque con la misma rapidez con la que se forma, se transforma. ¿Ok? Esa es la función de una especie intermediaria. Si ustedes recuerdan, platicamos de eso al inicio de este bloque del curso, en donde platicamos que las especies intermediarias participan en el mecanismo de reacción, pero al formarse y luego reaccionar, no aparecen en la reacción global. Entonces, este es el segundo supuesto que tiene este método. Ahora, el tercero tiene que ver también con la especie intermediaria. De hecho, las especies intermediarias son, digamos que los agentes más importantes dentro de este método de aproximación del estado estacionario. Particularmente hablando, el cambio, y aquí es bien importante esto, el cambio en la concentración de las especies intermediarias con respecto del tiempo, o escrito de otra manera, la tasa de cambio de la concentración con respecto al tiempo, únicamente para las especies intermediarias será igual con cero. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Pues bueno, lo que mencionaba, ¿no? Que así como se forman, se van a consumir, pero el hecho de que el cambio en la concentración de las especies intermediarias sea cero, no implica que la concentración de estas sea completamente cero. O sea, sí es pequeña y es significativamente menor con respecto a las reactantes y productos, pero lo que es cero es el cambio en la concentración. No sé si me explico en esto. Si yo digo que la concentración de la especie intermedia es igual con cero, estarán de acuerdo que estoy diciendo que no se forman. ¿Sí o no? Sí, o Sí, sea, con que conforme se sí, forman se profe. consumen. Exactamente. Pero puntualmente su concentración no es cero. Es pequeño, pero no es cero su concentración. ¿Sí? Lo que es cero es su cambio. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Ok. Si ven que estoy rayando en la pantallita, y ya saben, como siempre, marcando cosas. Sí, profe. ¿Sí? Porque el otro video sí miré que de plano no les aparecía a ustedes. Entonces, pues, ojalá no esté pasando ahora, ¿no? Y bueno, el último punto que sí lo comparte con el método de etapa lenta, todas las reacciones son clasificadas como elementales. Este punto sí lo tienen en común ambos métodos y digamos que esto es lo que permite escribir las ecuaciones de rapidez para las reacciones que estemos analizando en ciertos momentos, ¿no? Es útil esto de que las reacciones individualmente, las que están en el mecanismo, son elementales todas.
absolutamente todas. Entonces, coeficiente estequiométrico hace match con el orden parcial para ese reactante, y entonces con eso escribimos las ecuaciones de rapidez. Entonces, básicamente estos son los cuatro, digamos, supuestos o las cuatro consideraciones en las que se basa el método. Pero bueno, para realmente entenderlo, vamos a ver un ejemplo, ¿no? Porque aquí lo importante es que lo ejercitemos, y para eso pues vamos a poner el siguiente ejemplo. Dice, para la formación del benzendiazonio, que aquí está su fórmula química, en medio ácido y catalizada por el bromuro, se propuso el siguiente mecanismo de reacción, que está aquí. Este mecanismo de reacción está conformado por 3 reacciones, reacción 1, reacción 2 y reacción 3. ¿Okay? Entonces es un mecanismo pues, relativamente pequeño, ¿no? Dice, obtén la ecuación de rapidez de reacción para la formación del benzendiazonio como función del tiempo y compárala con la expresión cinética obtenida experimentalmente hablando y que tiene esta forma. Rapidez experimental es igual a la constante de rapidez de reacción K por la concentración del protón, por la concentración de este ácido, por la concentración del bromuro. ¿Okay? Entonces, esta expresión fue obtenida experimentalmente y lo que me están pidiendo es obtener la expresión a través del método de aproximación del estado estacionario y compararlas. Ahora, vamos a suponer que este fuera el enunciado que aparece en el examen. ¿Cómo yo sé que de entrada no es el método de etapa lenta? Bueno, aquí en el mecanismo ninguna de estas reacciones está siendo clasificada como lenta. ¿Ok? Y acordamos que cuando yo quiera el método de etapa lenta, les voy a decir qué reacción es la lenta. ¿Ok? Dado que en este ejemplo no hay ninguna reacción lenta, entonces ese debe ser un indicio para que ustedes sepan que tienen que ir por el método de aproximación del estado estacionario. Si notan eso, que aquí en ningún lado dice nada de lento o rápido. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Ahora, también la segunda cosa que es muy común en el método de aproximación del estado estacionario es que nos digan, digamos, para qué evento nosotros vamos a obtener la ecuación de rapidez. En este caso, nuestro evento va a ser la formación del benzendiazol. Podría ser que me pidan para el consumo de algún reactante o me pidan para la formación de un producto. Entonces, es muy común que en este método se dé en el enunciado el indicio de qué evento yo quiero obtener la ecuación de rapidez. Cosa que no pasa en el otro método. En el otro método me dicen cuál es la lenta y a partir de ese pues yo comienzo a estructurar el procedimiento. Pero acá me dicen de dónde voy a partir. Entonces en este caso yo quiero escribir la formación del benzendiazonio y por eso es que en la sección anterior antes del examen pues hice un poco de énfasis en cómo se escriben todos estos términos de formación o de consumo, porque en este método se basa en que tú pues tengas en claro qué es lo que te están pidiendo. Queda claro aquí que la formación del benzendiazonio es lo que, como función del tiempo, es lo que yo voy a evaluar. Sí, de acuerdo. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, entonces ese es mi enunciado. Ya entiendo que me toca por el método de aproximación del estado estacionario. Y lo que voy a hacer ahora es, pues, hacer lo mismo que hicimos en el método de etapa lenta, obtener la ecuación global del mecanismo, porque a partir de esta reacción global es que yo puedo establecer cuál es el rol de todas las especies. Porque si ahí nos acordamos, cuando yo obtengo la ecuación global, pues me aparecen cuáles son los reactantes, cuáles son los productos, y las especies que no aparecen en la reacción final, pero sí estaban en el mecanismo, pueden ser especies intermediarias o un catalizador. ¿Ok? Que justamente esa era una de las preguntas que me hicieron en la sesión pasada, ¿no? ¿Cómo distingo a un catalizador de una especie intermediaria? Bueno, este ejemplo sirve para distinguirlos. Entonces vamos platicando. La primera reacción dice que el ácido, bueno, el ácido, bueno, acá están sus nombres, ¿no? Para que están acá, el ácido nitroso, en medio ácido, o sea, cuando acá arriba decía medio ácido, pues lo que se refiere es que hay protones, entonces forman este ácido protonado. En esta es la reacción número 1. Luego, este ácido protonado
reacciona con el bromuro, que de acuerdo al enunciado, pues es el catalizador. Digo, ahí lo dice, pero ahorita vamos a ver por qué es el catalizador. Cuando estas dos especies interactúan, lo que forman es esta especie que está conformada por oxígeno, nitrógeno y bromo, que se llama bromuro de nitrosilo, más agua. Luego este bromuro de nitrosilo va a reaccionar con esta especie que se llama el benzendiazonio, que aquí está. No, perdón, el benzendiazonio es el producto, perdón. Esta especie, perdón, se llama el... No, espérenme. Ahí es, perdón, es la anilina. Perdón, me confundí. Esta especie que está aquí es la anilina. Y la anilina, cuando reacciona con el bromuro de nitrosilo, que es va a formar ahora sí al benzendiazonio, que es esta especie, que es la que viene acá en el texto. ¿Okay? Entonces, va a formar al benzendiazonio, luego va a formar a un bromuro y a una mol de agua. Esas son las tres reacciones que tenemos. Ahora, yo las voy a sumar. Si yo las sumo, entonces lo que va a pasar es que las especies intermediarias se van a cancelar. Así a simple vista, ¿cuáles ustedes ven que son especies intermediarias? El ONBR. El bromuro de nitrosilo y el ácido protonado, estoy de acuerdo. Entonces, a ver, el ácido protonado aparece primero. Entonces aquí está, el ácido protonado se forma en la reacción número 1 y luego reacciona en la reacción número 2. Entonces sí cumple este rol en el cual primero se forma y luego se consume. Cuando yo sumo las reacciones, esta especie ya no va a aparecer. Ok. La otra que dijeron fue el bromuro de nitrosilo. El bromuro de nitrosilo particularmente se forma en la reacción número 2 y se consume en la reacción número 3. Cuando igualmente yo sumo las reacciones, esta especie no aparece y entonces queda claro aquí también que esta es una especie intermediaria porque primero se forma y luego se consume. ¿Ok? Entonces esas son las dos especies intermediarias. Sin embargo, dentro de la reacción global que aquí está, que es un protón más el ácido nitroso más la anilina, estos son claramente son los reactantes. Aquí están las tres especies. Cuando los sumé, esos tres están como reactantes. Del otro lado de los productos, pues me queda el benzendiazonio y me quedan 2 mol de agua. Entonces ahí ya identifiqué reactantes y productos. Pero hay una especie que no aparece en la reacción global, pero sí está en el mecanismo. Esa especie, particularmente hablando, es el bromuro. Fíjense cómo el bromuro, la primera vez que aparece en el mecanismo, aparece como reactante. Es decir, su primera actividad dentro del mecanismo es consumirse o interactuar con una especie. ¿Okay? En este caso, el bromuro interactúa con el ácido protonado. Y la segunda vez que aparece en el mecanismo, aparece como producto, es decir, se forma. Fíjense cómo la actividad que tiene esta especie es opuesta a la de las especies intermediarias. Las especies intermediarias, que son las dos primeras que marcamos, primero se forman y luego se consumen. Las dos tienen ese mismo patrón. Sin embargo, el bromuro tiene el patrón opuesto. Es una especie que primero aparece como reactante porque nosotros lo ponemos, participa, reacciona, forma alguna especie aquí como producto, pero luego al final, en la última reacción, se debe de regenerar. Una de las características de los catalizadores es que se regeneran al término del ciclo o al término del mecanismo. Bueno, ahorita debería decir mecanismo. Cuando lleguemos a la parte de catálisis, allá la palabra ciclo tomará más importancia, pero bueno, aquí mecanismo. Queda claro que por eso el bromuro no puede ser clasificado como una especie intermediaria, dado que tiene un rol opuesto al del ácido protonado y al del bromuro de nitrosilo. Sí, profe. ¿Usted fue quien me preguntó de lo del catalizador? No, profe. ¿No? Estará por acá quien me preguntó, no sé si ya tal vez ahora queda claro pues la diferencia, ¿no? Sí, profe, había sido yo. Ok, más o menos quedó claro.
Sí, entonces, bueno, la única diferencia, bueno, se puede decir que siempre que aparezca como, por así decirlo, como producto es catalizador. Bueno, refiriéndonos a que va a estar en la última reacción. Como producto, sí. Y tiene que aparecer la primera vez como reactante. Ok. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasó, Andrés? ¿Desde dónde te quedaste? ¿Dónde se te cortó el internet? La parte porque es catalizador. Ah, ok. Entonces, bueno, aquí lo que hay que mirar primero, que las especies intermediarias primero se forman, luego se consumen. Entonces, estas dos especies tienen ese rol. Los catalizadores tienen el rol opuesto. ¿Qué quiero decir? Que primero se consume, primero participa como reactante y luego participa como producto, o sea, aparece como un producto. Una de las características de los catalizadores es que deben de regenerarse al término del mecanismo. ¿Okay? Entonces, yo no puedo decir que el bromuro es una especie intermediaria porque primero es reactante y luego es producto, mientras que las especies intermediarias primero son productos y luego son reactantes. Entonces, tienen exactamente el rol opuesto. Ambas especies, cuando las sumo, de todas las reacciones, su contribución no aparece en la reacción global, ¿no? Y a lo mejor es lo que puede traer una confusión entre cuándo es catalizador y cuándo es especie intermediaria, porque ambas no aparecen en la reacción global. Sin embargo, la aparición de, digamos, en la primera reacción les va a dar la pista de si es una especie intermediaria o es un catalizador. Especie intermediaria primero es producto, catalizador primero es reactante. ¿Vale? Entonces, ese punto ya quedó como entendido para el resto. Andrés ya me puso que sí. Sí, profesor. ¿Sí? Ok. Sí, todo claro. Perfecto. Entonces, pues siempre sugerencia, ¿no? Ir escribiendo aquí quién es cada quien. Entonces ahí están nuestros tres reactantes, nuestros dos productos, nuestras dos especies intermediarias y en este caso vamos a tener una clasificación adicional, el catalizador. Y aquí viene la nota, ¿no? La especie bromuro no es considerada como especie intermediaria, ya que presenta un rol opuesto al de las especies intermediarias en el mecanismo. Primero se consume, luego se forma. Y cuando decimos luego se forma, típicamente siempre decimos que se regenera. Esa es como la manera en la que hacemos alusión, ¿no? Que vuelva a aparecer en el mecanismo, pero ahora como producto. Entonces ahí está. Ahora, ya una vez que analizamos todo esto y tenemos en claro pues por dónde va el asunto, es bien importante mencionar que pues las concentraciones de las especies intermediarias, al igual que en el método de etapa determinante, no pueden quedar en la ecuación de rapidez que vayamos a escribir. Entonces, lo que tenemos que tener cuidado en este momento es que ni la concentración del ácido protonado ni la concentración del bromuro de nitrosilo aparezcan en mi ecuación de rapidez final. Sin embargo, la concentración del catalizador sí puede aparecer en la reacción, en la ecuación de rapidez, perdón, en la ecuación de rapidez. ¿Por qué sí puede aparecer la concentración del catalizador a pesar de que no aparece en la reacción global? Pues la respuesta es sencilla. Al final de la historia, lo que yo quiero en la ecuación de rapidez son concentraciones que yo sí puedo medir experimentalmente. Dado que el catalizador es una sustancia que yo agrego de manera, pues digamos, voluntaria en la reacción para acelerar la manera en la que procede la reacción, yo sé cuánto agregué. Entonces, vamos, que aparezca la concentración del catalizador en la ecuación de rapidez no es un problema porque yo su concentración la sé porque yo la puse. Y dado que se consume y luego se regenera, pues al final del mecanismo, la concentración que yo puse se mantiene. Es decir, es una constante. ¿Okay? Esa es la diferencia, por eso no los clasificamos en el mismo rubro, a pesar de que no aparezcan en la reacción global. Es que el catalizador yo sí sé cuánto puse. En cambio, en las especies intermediarias, como estamos diciendo, que se forman pero se consumen rápidamente, es bien difícil saber su concentración en ciertos momentos fijos, ¿no? En cambio, la del catalizador, yo sé cuánto pongo al inicio y yo sé cuánto tengo al final. La misma cantidad. ¿Queda claro eso? Sí, Ok, entonces no me asusto si concentración de catalizador aparece al final. Puede quedar. Bueno, ahora vamos a recordar, como les dije, una de las características que tiene el método de aproximación del estado estacionario me dan indicios de qué ecuación de rapidez quieren que yo escriba. En este caso, el evento que quieren que nosotros
sepamos cuál es la rapidez con la que sucede, es la formación del benzendiazonio. El benzendiazonio es la especie que se forma en la reacción número 3. Entonces, básicamente, a mí me están pidiendo escribir la ecuación de rapidez para esta reacción número 3. ¿Por qué? Porque el benzendiazonio es en la única reacción en donde se forma. Entonces, la instrucción del problema es obtener la ecuación de rapidez de reacción para la formación del benzendiazonio. Entonces, no sé si es explícito que me están pidiendo la rapidez para la reacción 3. Sí, profe. Ok, entonces, ¿cómo voy a escribir la ecuación de rapidez? Todas las reacciones son elementales en el mecanismo. Eso quiere decir que voy a escribir una constante multiplicada por la concentración de los reactantes de esa reacción. En este caso, ¿qué constante le ponemos aquí? La constante 3. La constante 3, ¿de acuerdo? ¿Y qué concentración de reactantes van a estar multiplicando a ella? La anilina La anilina, ¿de acuerdo? Que es esta especie. y el bromuro de nitrosilo. Y el bromuro de nitrosilo. Entonces me va a quedar como K3 por la concentración de estas dos especies. Entonces la ecuación de rapidez que yo voy a escribir para la formación, y fíjense, aquí está, esta es la formación, déjenme ponerlo en azul, esta es la formación, aquí yo estoy indicando la formación de esta especie, ¿están de acuerdo? Del lado izquierdo. ¿Sí están de acuerdo? Dado que es un producto, le toca positivo, y dado que, de acuerdo a la reacción 3, el coeficiente estequiométrico es 1. Queda así. ¿Sí están de acuerdo? Sí, de acuerdo. ¿Ok? Y ahora esto se va a igualar con la ley de rapidez de reacción. Esa ley de rapidez de reacción fue la que me dijeron. K3 por la concentración de anilina, que fue el primero que mencionaron, y el segundo que mencionaron fue el bromuro de nitrosilo. Entonces, ahí está. Esa es la ecuación de rapidez que a mí me están pidiendo. Podría pasar que a lo mejor yo la escribo y pues ya queda en términos de cosas medibles, podría pasar, pero pues no tendría chiste el problema, ¿están de acuerdo? Entonces ahora yo tengo que mirar cuál de esas concentraciones no puede quedar y cuáles sí pueden quedar. O ninguna puede quedar, también podría pasar. No puede quedar la del bromuro de nitrosilo. Ok, entonces, esta concentración dentro de las dos que hemos escrito no puede quedar. La de la anilina sí, porque la anilina es un reactante. ¿Ok? La anilina está acá arriba, es un reactante, yo sé cuánto pongo. ¿Ok? Y dado que yo sé cuánto pongo, yo puedo saber también digamos, en cualquier momento puedo saber cuál es su concentración. Puedo darle seguimiento a través del perfil de concentraciones que hemos platicado. Entonces, básicamente la única que yo tengo prohibido dejar ahí es la concentración de bromuro de nitrosilo, que es una especie intermediaria, de acuerdo a lo que escribimos acá arriba. Aquí está, bromuro de nitrosilo es una especie intermediaria. Y entonces tengo que ponerle en términos de otras concentraciones que sí puedo medir experimentalmente. ¿A quiénes puedo medir experimentalmente? Pues rápidamente yo puedo medir pues, a mis reactantes, ¿no? Que es lo que yo pongo, pero también puedo dar seguimiento a mis productos. Desde ese punto de vista, si a mí me apareciera, por ejemplo, la concentración del agua, por ejemplo, la concentración del benzendiazonio, pues no me asusto porque son productos y al ser productos yo sí puedo tener un método de cuantificación que me permitan saber su concentración en algún momento. Puedo saber incluso su evolución con respecto al tiempo, con su perfil de concentraciones. Entonces, básicamente las únicas especies que están prohibidas en mi ecuación de rapidez final es el ácido protonado y el bromuro de nitrosilo. Todas las demás especies que están como reactantes, productos e incluso el catalizador pueden quedar en la expresión final. No habría ningún problema. Yo de todas ellas podría saber su valor de concentración. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Perfecto. Entonces ahora ya que tenemos en claro eso, bueno, acá está esto, esta no puede quedar. Ahí está la nota. Ahora, ¿qué voy a hacer?
pues me voy a aprovechar de lo que me dijeron que ocurre o lo que se supone o se asume, porque básicamente es lo que está pasando, estamos asumiendo en el método de aproximación del estado estacionario que la formación de las especies intermediarias, ¿no? Como función del tiempo es igual a con cero. De hecho, esta que está aquí, así como lo he escrito aquí, está acá arriba en las consideraciones iniciales. Aquí dice, ¿no? El cambio en la concentración de estas especies es igual con cero, ¿no? Dado que aquí está positivo, el cambio en la concentración con respecto al tiempo de algo positivo, pues es la formación. ¿Están de acuerdo que aquí lo que he escrito es la formación con respecto al tiempo? Sí. ¿Sí? Y esto está igualado con cero. Entonces, me voy a aprovechar de esta consideración donde pues estamos diciendo que su rapidez de formación es igual a su rapidez de consumo. Por ello lo puedo igualar con cero. Y entonces, déjenme copiar este porque acá abajo vamos a escribir más pequeño esto. Okay, entonces, ¿sí alcanzan a ver en la pantalla que he puesto el mecanismo? ¿Sí lo ven completo? Sí. ¿Sí? Ok, bueno. Ahí está. Bueno, a ver, entonces me piden que escriba la formación de las especies intermediarias y que eso lo iguale con cero, porque esa es la consideración que miramos arriba. Particularmente hablando en este mecanismo, solo tenemos dos especies intermediarias, el ácido protonado por un lado y el bromuro de nitrosilo. Eso quiere decir que yo voy a escribir dos formaciones en este caso para esas dos especies. Si mi mecanismo tuviera 3, 4, 5 especies intermediarias, la recomendación es que escriban la formación de todas estas especies. Entonces, la formación de toda especie intermediaria la voy a escribir. ¿Por qué? Porque a partir de estas ecuaciones, dado que están igualadas con cero por la consideración de que su concentración, su cambio en la concentración es igual con cero con respecto al tiempo, yo de ahí puedo despejar la concentración de alguna especie intermediaria y ponerla en términos de alguna concentración de especies que sí puedo determinar experimentalmente hablando. Entonces, mi sugerencia hacia ustedes es que siempre escriban una ecuación por cada especie intermediaria que tengan, es decir, escriban la formación de todas las especies que hay en el mecanismo, especies intermediarias. ¿Sí quedó claro eso? ¿Sí no Sí. sabe? ¿Sí? Ok, bueno. A ver, entonces vamos a escribir primero la del ácido protonado. Entonces el ácido protonado participa primero en la reacción número 1, aquí está. ¿Ok? Y en la reacción número 2, aquí está. ¿Ok? La reacción número 1 pues está aquí dibujada como una reacción reversible, hay que considerar eso. Ahí está la flecha doble, tal vez a ver, el círculo que puse tal vez no ayuda mucho, ya lo moví. Entonces ahí se ve, ¿no? Entonces, ¿cuántos términos va a tener en total esta formación? Digo, sin que ustedes vean lo que está del lado derecho, ¿eh? Ahí está la respuesta, pero lo que yo quiero es que ustedes como que lo repiensen, ¿no? ¿Cuántos términos yo debería escribir cuando esté en blanco la hoja? ¿Cuántas reacciones participa esta especie? 2. En tres, ¿no? En Con la 3. alternativa. Ajá, porque en la primera reacción se forma en la directa y en la misma reacción uno, dado que está escrita así que hay la posibilidad de que se descompongan los reactantes, pues aquí tiene una segunda participación. Quiere decir que de este primer renglón yo tengo que escribir dos términos, su formación y su descomposición. Entonces a estas vamos a poner K1 a la directa y K1' a la reacción de descomposición hacia los reactantes. ¿Okay? Ahora en la segunda, dado que es una reacción directa, solo la flecha va hacia los productos, aquí solo hay una participación, entonces solo habrá un término de esta segunda reacción. En total debo de escribir 3 términos. ¿Sí los visualizan? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Ahora, el primer término, que sería el de la reacción 1, pues es una reacción directa. Tenemos que escribir la ley de rapidez, ¿no? Entonces, para eso, bueno, primero voy a escribir la formación de la especie intermedia con respecto al tiempo. En este caso,
aquí la diferencial de la concentración del ácido protonado con respecto de la diferencial del tiempo. Dado que pues tiene coeficiente 1, pues esto se simplifica. Dado que es la formación, pues es positivo. Entonces esto lo escribo por default. Ahí está. Ahora escribo las aportaciones, que por eso fue importante el repaso que hicimos en la sesión pasada. Entonces les pido de favor a los que, bueno, a quienes no pudieron estar en la sesión pasada o por alguna razón tuvieron que salir, porque vi que varios salieron como en esa parte de la clase, les pido de favor que vean ese video, porque a partir del entendimiento de cómo voy a escribir todos esos términos es que yo puedo escribir estas expresiones. Entonces les pido de favor que vayan a ese video, ¿vale? Bueno, de hecho allá en ese video analizamos un mecanismo mucho más complejo, mucho más difícil que este. Entonces, si el de allá lo entendemos, este es muy, muy sencillo. Entonces, pues vamos a escribir los términos. El primer término, el de la reacción directa, pues corresponde a la constante K1 multiplicada por las concentraciones de los reactantes de esta primera reacción. En este caso sería K1 por la concentración del protón por la concentración del ácido nitroso. Aquí está. Entonces voy a escribir K1 por concentración del protón por la concentración del ácido. Ahí está. Positivo porque el ácido protonado se está formando en esta reacción. Entonces, pues es positivo porque yo escribí la formación. Y de esto del signo, si es positivo o negativo, también platicamos en esa clase. ¿Ok? Ahora, la segunda contribución. En la segunda contribución, el ácido protonado, que es la especie que yo estoy analizando, pues se descompone. Tiene la actividad opuesta a lo que yo estoy escribiendo. No se está formando, se está descomponiendo. Por ello, para el segundo término yo debo de anteponer un signo negativo, ¿no? Que es este que está aquí. Antepongo el signo negativo indicando que no se forma, sino se descompone, hace la actividad opuesta, y ahora escribo la constante con la que ocurre esta reacción, que es K1', y la concentración del reactante. Dado que es la descomposición del ácido protonado, pues el reactante es este. Y esta descomposición, si este es el reactante, los productos de la reacción de regreso, pues son estas dos, ¿no? El ácido protona, el protón, perdón, y el ácido. Entonces, lo que escribo en este caso, pues simplemente es K1' por la concentración del ácido protonado. ¿Estamos de acuerdo con este segundo término que debe ser negativo y debe ser K1 por concentración de ácido protonado? Sí, profe, de acuerdo. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, ahora, siguiente participación en el mecanismo corresponde a una reacción de igual manera de descomposición. Dado que yo escribí la formación y se está descomponiendo, para el tercer término también tengo que anteponer un signo negativo. ¿Ok? Ese signo negativo está aquí. Entonces ahora multiplico, pues mi ley, bueno, pues escribo mi ley de rapidez como el producto. En este caso sería la constante K2 porque es la reacción 2 por la concentración de los reactantes. En este caso el bromuro y el ácido protonado. Entonces escribo K2 por la concentración de ácido protonado por la concentración del bromuro. Y estos entonces ya en conjunto son los tres términos en los que participa mi especie intermediaria. Dado que es una especie intermediaria, su cambio en la concentración con respecto del tiempo es lo que es igual con 0 y por eso esta expresión la igualo con 0. ¿Ok? ¿Por qué era negativo el tercer término? Pregunta Néstor. Porque fíjate, Néstor, en el tercer término está asociado a la reacción número 2. Digamos, ¿qué rol está teniendo aquí el ácido protonado? ¿Reactante o producto? Reactante. Entonces se está descomponiendo, ¿estás de acuerdo? Para dar pie a la formación al agua y al bromuro de nitrosilo. ¿Estás de acuerdo? Entonces se está descomponiendo el ácido protonado. ¿Sí lo ves? Entonces, como se descompone y lo que yo estoy escribiendo aquí es la formación, pues le antepongo el signo negativo porque está haciendo lo opuesto de lo que yo he escrito aquí. Entonces, el segundo y el tercer término deben ser negativos porque el ácido protonado se está descomponiendo, no se está formando. Mientras que en el primer término sí se está formando a través de la reacción del protón más el ácido. ¿Sí, más o menos? Perfecto, muy bien.
¿El resto del grupo me va siguiendo? ¿Podrían haber escrito esos tres términos sin problema? Sí. Ok, bueno, importantísimo que después de escribir los términos hay que igualarlo con cero. Porque si no lo igualo con cero, no estoy teniendo la consideración que su cambio en la concentración con respecto al tiempo es igual con cero. ¿Vale? Entonces es muy importante este cero. Este cero dice muchas cosas. ¿Vale? Bueno, ahora vámonos para la segunda especie. La segunda especie intermediaria es el bromuro de nitrosilo, que fue el que aparece... Ay, perdón, está muy grueso el lápiz. Un poco más delgado. El bromuro de nitrosilo aparece, se forma en la reacción número 2 y se convierte, digamos, participa como reactante en la reacción número 3. ¿Cuántos términos debería de tener la expresión de formación de esta especie? 2. 2. Nada más 2. Ok. Uno asociado a su formación en la reacción 2 y el segundo asociado a su consumo en la reacción 3. ¿Verdad? Sí. Ok. Entonces, de nueva cuenta, pues yo voy a escribir la formación de la especie intermediaria, entonces escribo la diferencial de la concentración de la especie involucrada, en este caso bromuro nitrosilo, con respecto al tiempo. Escribo esto por default y ahora en la primera reacción se está formando. Dado que se está formando, sí está haciendo la actividad que yo escribí acá, ¿no? La formación. Por eso es que el primer término va a ser un término positivo, porque sí se está formando la especie. Ahora, la ley de rapidez para esta especie, en la reacción número 2, será la constante K2, que es la de la reacción 2, multiplicada por la concentración del catalizador por la concentración del ácido protonado. Voy a escribir, entonces, K2 por concentración de bromuro por concentración de ácido protonado. ¿De acuerdo con ese término? Sí. ¿Sí? Ok. Sí. Bueno, ahora el siguiente término, pues tiene que ver con una descomposición, un consumo. Dado que aquí no se está formando esta especie, el segundo término entonces debe de tener un signo negativo. Entonces se antepone un signo negativo porque en la reacción 2 donde participa no se está formando, se está consumiendo, está haciendo la actividad opuesta. ¿Cuál es la ley de rapidez que vamos a escribir? Pues va a ser la constante de la reacción 3, entonces K3, por la concentración de los reactantes de esta especie, de esta etapa. En esta etapa los reactantes son el bromuro de nitrosilo y la anilina. Entonces voy a escribir menos K3 por la concentración de bromuro de nitrosilo por la concentración de anilina. Y de nueva cuenta, esto ya lo voy a igualar con cero, porque para esta especie de bromuro nitrosilo no hay más términos que considerar, puesto que solo participa en dos reacciones directas. ¿De acuerdo? ¿Pudieron haber escrito ustedes las ecuaciones 2 y 3? Sí. Muy bien. Bueno, pero dentro de todo esto, porque igual ya las escribo y bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, entonces me recuerdo qué es lo que necesito hacer. ¿A quién necesito quitar de la ecuación de rapidez? Al bromuro de nitrosilo. Al bromuro de nitrosilo. Entonces, me voy para acá. En la ecuación 2 y en la ecuación 3 que he escrito para la formación de las especies intermediarias, ¿dónde aparece el bromuro de nitrosilo? Porque ese es como mi objetivo principal. Aparece en la ecuación 3. Aparece en la ecuación 3, ¿ok? Aparece específicamente en el segundo término que está restando. Aquí está, ¿ok? Entonces, yo de allí puedo despejar esta concentración, puesto que está igualado con cero. Este término negativo que está aquí, puedo pasarlo del lado derecho y se hace positivo. Y puedo, entonces, la K3 y la concentración de la anilina, que es un reactante, puedo pasarlos del lado izquierdo, ¿no? Pero, ¿quién quedaría también del lado izquierdo? ¿Qué piensan de este K2, de esta concentración del catalizador y esta concentración del ácido protonado? ¿Qué piensan? ¿Pueden quedar? ¿No pueden quedar? Está la otra especie intermediaria. ¿Quién?
El ¿Cuál? ácido protonado. El ácido protonado. Entonces, vamos a suponer, pues yo de aquí puedo despejar y pues puedo sustituir directamente acá arriba, ¿no? En la expresión número 1. El problema es que si yo solo tengo esta ecuación número 3 y pues sí, yo despejo, sustituyo, puedo hacerlo, ahora mi expresión número 1 va a quedar en términos ya no del bromuro de nitrosilo, que es una especie intermediaria. Ahora va a quedar en términos de la otra especie intermediaria, que es el ácido protonado. Entonces no puedo terminar ahí. Entonces ahora yo me fijo arriba. Ah, bueno, espérate. El ácido protonado, la concentración del ácido protonado está en la reacción número 2. Si yo de aquí la despejo, me va a quedar ahora en términos del protón, que es un reactante, puede quedar, del ácido nitroso, que también es un reactante, puede quedar, y me quedaría también en función del bromuro, que es el catalizador. Entonces, sí puedo de allá despejar y podría quedar entonces ya en términos de cosas medibles. Si ven entonces que necesito las dos ecuaciones para poder llegar a una expresión donde quede todo en términos medibles, experimentalmente hablando. Sí. Perfecto. Entonces, por eso mi recomendación hacia ustedes es que siempre escriban todas las formaciones de especies intermediarias que estén presentes en el mecanismo, porque están relacionadas entre sí. De hecho, como en el mecanismo aquí se ve, a partir del ácido protonado reaccionando con el catalizador, que es una especie intermediaria, se forma otra especie intermediaria. Entonces, están relacionadas entre sí. ¿Vale? Aquí hay que tener mucho cuidado cuando escribimos estas expresiones de formación, porque hay que identificar primero pues cuáles son las reacciones o etapas en las que aparece esta especie y cuántos términos debe de tener, porque si omitimos alguno de los términos, pues bueno, la ecuación final va a cambiar. Entonces tienen que tener mucho cuidado de que sí aparezcan todos los términos que sean necesarios. ¿Vale? ¿Queda claro eso? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces el siguiente paso pues sería entonces despejar la concentración de estas especies intermediarias. Primero voy a despejar la concentración del ácido protonado de la ecuación 2. Entonces, dado que aparece aquí en dos términos, de aquí yo puedo factorizar digamos, la concentración. Estos dos términos, como están negativos, también los puedo pasar del lado derecho y ya quedarían positivos. Y al despejar la concentración del ácido protonado, pues la K1', la K2 y la concentración del bromo, pues van a pasar del lado del denominador cuando pues, yo lo despeje, ¿no? Entonces, la concentración del ácido protonado debería quedar como K1 por la concentración del protón por la concentración del ácido nitroso dividido entre K1' más el producto de K2 por la concentración del catalizador. Esta expresión sí queda del despeje de la ecuación 2. Sí. ¿Sí? ¿Todos les queda? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces ahora de la ecuación número 3 voy a despejar la otra especie intermediaria. El bromuro de nitrosilo. Entonces despejo al bromuro de nitrosilo, me va a quedar entonces K2 por la concentración del catalizador, por la concentración del ácido protonado, entre K3 por la concentración de la anilina. ¿Ok? Entonces, esta proviene del despeje de esta ecuación, de la 3. ¿Sí les queda esta expresión? Si ustedes la despejan. Sí, profe. ¿Sí? No hay problema, ¿no? En despejar. ¿O sí? No, profe, sí queda. Todo bien. Perfecto. Bueno. Ahora, realmente yo la que necesito sustituir en la ecuación de rapidez, pues es esta. El problema de esta es que pues tengo aquí a la concentración del protón. Entonces, ¿qué tengo que hacer en este término de concentración de protón? Pues tengo que sustituir esta igualdad. Entonces, esta la voy a sustituir aquí. Okay. De tal suerte que cuando ya la sustituya, ahora sí, yo ya puedo esta concentración del bromuro de nitrosilo, ya la puedo poner acá arriba, en la ecuación número 1. Entonces, bueno, aquí es un poco de álgebra y entonces me queda así. Fíjense lo que hice. Sustituyendo la ecuación 4 en 5, que es lo que puse aquí,
me va a quedar que la concentración del bromuro de nitrosilo va a ser igual a K2 por la concentración del catalizador entre K3 por la concentración de la anilina, que básicamente es este término que está aquí, esto que está acá. ¿Ok? Y esto lo voy a multiplicar por la concentración del ácido protonado, que es todo esto. Entonces, por eso aquí he puesto el puntito que está multiplicando, y aquí me queda entonces la expresión que viene para el ácido protonado, que es K1 por la concentración del protón, por la concentración del ácido nitroso, dividido entre K1' más K2 por la concentración de bromo. ¿Sale? ¿Sí les queda esto cuando sustituyen esto aquí? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Entonces, ahora me voy a... Esta expresión de acá, pues me queda K3 por la concentración del bromuro de nitrosilo por la concentración de la anilina. Entonces, la expresión que he obtenido, esta que está acá, todo esto, lo voy a multiplicar por K3 por la concentración de la anilina. Cuando yo hago eso, K3 por la concentración de la anilina es este término que está acá en el denominador. ¿Están de acuerdo que cuando yo esta expresión la sustituyo en la ecuación número 1, que tiene multiplicando a K3 por la concentración de anilina en el numerador, y tenemos el mismo término acá multiplicando en el denominador, se va a hacer 1 ese término? Entonces, me va a quedar que la formación para el benzendiazonio va a quedar únicamente como K1 que está aquí, multiplicada por K2, aquí están, por la concentración del catalizador, por la concentración del protón, por la concentración del ácido, aquí está, dividido entre la suma de K1' más K2 por la concentración del bromuro. Eso es lo que está escrito aquí. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. Bueno, entonces ahora vamos a revisar. Esta, digamos, expresión de la ecuación número 7, ¿puedo aceptarla como una ecuación de rapidez? Porque al final de la historia, bueno, aquí tal vez no escribí la rapidez, pero están de acuerdo que esto es la rapidez, ¿no? Entonces ahí R es igual con eso. Entonces vamos a analizar. ¿Puede quedar la concentración de esta especie de bromo? La que está acá arriba en el numerador. Sí, es catalizador. Sí, es catalizador. Muy bien. ¿Puede quedar el protón? Sí. Sí. ¿Puede quedar el ácido? Sí. Sí, porque es reactante al igual que el protón. Sale. Y acá abajo está dividiendo la concentración del catalizador. ¿Puede quedar? También. Eso quiere decir que esta expresión puede ser una expresión final para el mecanismo que nosotros estamos teniendo. Entonces, aquí ustedes pueden decir, esa es la expresión de rapidez para la formación del benzendiazonio. ¿Ok? Esta expresión de rapidez cumple con todos los requisitos en donde tenemos puras concentraciones de especies que yo puedo determinar experimentalmente hablando y no hay ninguna especie intermediaria. Entonces cumple. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe, todo bien. Ok. Entonces, digamos, esos son todos los pasos que yo tengo que hacer en el método de aproximación del estado estacionario. Relativamente son sencillos, pero sí se dan cuenta cómo es contrastante y diferente el algoritmo o los pasos que hay que seguir en este método si lo comparamos contra el método de etapa lenta. No se parecen. ¿Okay? Y entonces lo que tienen que tener muy en claro es qué hacer en cada caso y evitar hacer pues cosas mixtas, cuasimodos. ¿Okay? Entonces tienen que tener muy en claro qué pasos sí son, digamos, parte de las suposiciones de los métodos y qué pasos pues yo estaría mezclando y sería incorrecto. ¿Vale? Entonces sí necesito como que anoten tal vez esta logística, ¿no? De qué hacer, tal vez tenerlo ahí cerca en una hoja y que ustedes cuando resuelvan un problema, pues lo vayan checando, ¿no? Y vayan como corroborando. ¿Sí? ¿Prometen que van a hacer eso? Sí, profe. Ok. Pero mi problema no ha terminado ahí. O sea, yo ya encontré la ecuación de rapidez, pero pues me regreso. ¿Qué me pedía? A ver, dice, pues, obtén la ecuación de rapidez y como segundo paso dice, compárala. Ok, entonces me voy a copiar este párrafo y entonces ahora la vamos a comparar. Porque pues eso al final es lo que me pidieron
en el problema, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué notan? ¿Se parece? ¿No se parece? ¿Cuál es su veredicto? Ah, esperen, debe ser acá abajo. Pues, pues no, no se parece. ¿Que nada? Fue solo de lo de arriba, pero si ponen esa K1 por K2 como K, pues ahí sí. Pero ya lo de abajo le falta. Ok, entonces de entrada, esta K que me aparece aquí en la ecuación de rapidez, realmente, de acuerdo al análisis que hicimos en el mecanismo, pues es una K aparente. ¿Se acuerdan que hemos hablado que estas Ks aparentes son conjuntos de constantes? ¿Ok? A ver, espérame tantito que está sonando el teléfono. Espérame. Ya, perdón. Ok, entonces, de entrada, pues la constante que aparece ahí en la ecuación de rapidez experimental, pues aquí es simplemente K. Pero de acuerdo a nuestro procedimiento, esa K no es una K solita, es un conjunto de Ks. Por eso, ¿sabes? Se le llama, bueno, es muy común que se le llame constante aparente, ¿no? Que es el conjunto o aportación de diferentes constantes. Y lo hemos venido haciendo en varios puntos, ¿no? Del curso. En este caso, K minúscula debería ser igual a K1 por K2. Y pues todo lo del numerador, como bien mencionaron, pues es lo mismo. Son las tres concentraciones que están aquí. Dos de los reactantes y una del catalizador. Entonces, pues sí se parecen en el numerador, pero básicamente el denominador acá no hay ninguna aportación y aquí sí hay. Entonces, estrictamente hablando, no son iguales. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Pero sí tienen algunas similitudes. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Qué propuesta ustedes tienen? Digo, dado que esta expresión número 7 es una expresión, pues, que nosotros obtenemos a través del análisis, pues, del mecanismo, podríamos hacer una simplificación. ¿Sí? Es muy común que los trabajos, realmente, ¿quién manda? A ver, ¿cuál es la ecuación de rapidez que está realmente mandando en el sistema que estamos analizando? ¿La que obtuvieron experimentalmente o la que yo obtuve a través de aplicar el método? ¿Cuál es la que verdaderamente importa o tiene mayor La relevancia? experimental. La experimental, ¿están de acuerdo en eso todos? Sí. Ok. Bueno, ¿qué simplificación yo puedo hacer entonces para que mi expresión número 7 se parezca a la expresión experimental? ¿Qué propuesta yo podría hacer? Ahí en la ecuación 4 profe, ahí, bueno, ese término se parece de K1 más K2 por el bromuro. Ahí esa parte de abajo se parece. Se parece, pero bueno, esta pues proviene de esta, por eso se parece, ¿no? Pero más bien las que tenemos que comparar es esta contra esta, ¿no? Entonces, ¿cómo yo hago que esta se parezca a esta? ¿Qué se les ocurre? Que el denominador sea cercano a 1. Bueno, ok. Podría ser. Podría ser una opción esa, pero dado que está sumando, allá pueden aplicar lo que les enseñan en fenómenos de transporte, ¿no? Si alguna de estas propiedades puede, pues, ir a como a sus puntos límites, ¿no? Y ahí en puntos límites podemos tener opciones como que vaya a cero o que vaya a infinito, ¿no? En este caso, ¿qué creen que sea conveniente? Porque yo quiero que mi ecuación número 7 solo tenga el numerador, ¿no? Que en estos son igualitos. ¿Qué harían? A ver, ustedes que les encanta cucharear. Bueno, esto no es cucharear, pero esto es aproximar. ¿Qué harían? ¿Qué se les ocurre? ¿Puedo hacer a K1 0? ¿K1 prima? Pues sí puedo. ¿Serviría para lo que yo necesito si yo hago a esta 0? ¿Qué pasa Pues si yo sí, hago esta 0? Pues sí podría ser, pero ¿qué pasa si yo digo que K1 prima es 0?
Arriba Bueno, igual. bueno, tiende a cero. No quiero decir cero. Tiende a cero. Tiene un valor pequeño. ¿Qué queda? Indeterminado. ¿Indeterminado? No, quedaría K2 por bromo, ¿no? Quedaría K2 por la concentración del bromuro. Pero se eliminaría, ¿no? Pero ¿qué pasa con la concentración del bromuro? Sería 1, ¿no? Y entonces se parecería mi ecuación experimental con mi ecuación que dice el método de aproximación del estado estacionario. No, no se parecería. No se parecería. Entonces proponer que K1' tienda a cero no es la opción. Ahora, ¿puedo decir que la concentración del catalizador es cero? No. ¿Por qué no? Porque también afectaría la parte de arriba. Porque también afectaría la parte de arriba. Ok, porque entonces aquí yo diría que de entrada no puse catalizador, ¿no? Entonces, pues aquí no debería de aparecer. Entonces tampoco la concentración del bromuro no puedo decir que es cero. En ese incluso sí puedo decir, pues ahí no puedo decir que tiende a cero, porque la concentración de un catalizador no tiende a cero, dado que se regenera. Más bien la concentración de un catalizador es constante. Si yo digo que es cero, es más bien que no lo puse. Pero no es el caso, sí lo puse. Y no puedo ir a esa aproximación. ¿Podríamos decir que una K es mucho mayor que la otra? Ajá, sí, estoy de acuerdo. ¿Qué K le gustaría que fuera mucho mayor que la K1 otra? mucho mayor que K2. K1 mucho mayor que K2. Entonces, si yo digo eso, que K1 es mucho mayor que K2, no estoy diciendo que K2 vale cero, ¿eh? Bien importante eso, no estamos diciendo que K2 valga cero. Estamos diciendo que la K1' es mucho más grande que la K2. Porque si yo digo que la K2 es cero, pues acá en el numerador también está K2. Entonces, pues todo sería cero, ¿no? Entonces, no, eso no. Lo que estoy diciendo es que en proporción es más grande esta K1' que la K2. ¿Qué pasa? Este término que está aquí se hace pequeño con respecto a esta K1' y la que predomina o pondera, digamos, al final, va a ser la K1'. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profesor. Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, si yo digo esta, pero fíjense cómo allá nuestro compañero, pues se le ocurrió esto. Yo puedo decir que alguna constante es más rápida que otro para proponer una simplificación. ¿Qué quiero? O sea, aquí quiero decir que esto ya es como una segunda parte del problema. La primera parte del problema era obtener la ecuación de rapidez y la ecuación 7 cumple con todo lo que nosotros hemos solicitado y cumple, palomita. El problema que nos estamos enfrentando ahorita es que no se parece a la ecuación de rapidez experimental y por ello necesitamos hacer una simplificación. Por ello es que estoy haciendo este segundo camino. Si en la ecuación 7 hubiéramos hecho match directo con la ecuación con la reacción experimental, pues ya no hubiera tenido que hacer algo adicional. ¿Sí me explico en eso? Sí. ¿Ok? Entonces hay que tener eso en consideración. Bueno, entonces, dado que estamos diciendo que K2 es más pequeña, pues esta contribución que está teniendo K2 por la concentración del catalizador se va a hacer cero. Bueno, se va a hacer tan pequeña que solamente va a prevalecer la K1'. ¿Ok? Pero no estoy diciendo ni que K2 ni la concentración del catalizador es cero, ¿eh? Porque pues como también los tengo en el numerador, no estoy diciendo que esta va a ganar en magnitud. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo K1 dividida entre la constante prima de la misma reacción, que sería K1'? Pues yo tengo ahora la constante de equilibrio. ¿Se acuerdan de eso? Que la constante de equilibrio siempre es la constante directa entre la constante de regreso, en este caso la prima. ¿Sí están de acuerdo? Sí, de acuerdo. Entonces, ¿ahora qué voy a escribir? No voy a escribir K minúscula. Voy a escribir constante de equilibrio mayúscula para la reacción 1, porque es el cociente de K1 entre K1' y la voy a multiplicar por la constante K2, por la concentración del catalizador, por la concentración del protón, por la concentración del ácido, que es básicamente todo esto que está acá en el numerador. ¿Ok? Ahora sí. Este conjunto de Ks, ¿quiénes
de acuerdo a lo que dice la expresión experimental. ¿Quién es ese conjunto? La constante aparente. La constante aparente K, ¿no? Entonces, sí es un conjunto de constantes, pero particularmente hablando es el producto de la constante de equilibrio de la reacción 1 por la constante K2, que es una reacción directa, por eso ahí no está una K mayúscula. ¿Sale? Y ahora sí, si yo digo que esta K es este conjunto de K es esta K, ¿cómo es esta expresión que he obtenido a través de la simplificación con respecto al experimental? Ahora sí ya son muy parecidas. Pues ahora sí ya son iguales, ¿están de acuerdo? Sí, de acuerdo. Es una constante multiplicada por la concentración del catalizador y la de los dos reactantes. Ahora sí es igual. Entonces, ¿qué tendría que yo hacer? A ver, ¿realmente cuál ecuación yo voy a presentar como resultado del método? La ecuación número 7, ¿no? Que tiene todos estos términos. Esta es la expresión. Pero dado que tengo esta situación de comparación, me voy a una simplificación. Entonces, yo voy a decir, esta expresión de rapidez sí se cumple, sí y solo sí la constante K1' es mucho mayor en magnitud que la constante K2. ¿Qué quiero decir con esto? Para yo poder presentar esta expresión como un resultado, sí tengo que decir que esta condición fue utilizada para la simplificación. Porque si no estaríamos mintiendo si nosotros decimos que esta expresión la obtuvimos de manera directa del método de aproximación. Y eso no es cierto. La ecuación que yo obtuve del método directo al aplicar el método de aproximación del estado estacionario es la ecuación número 7. Pero yo puedo hacer una simplificación. ¿Okay? La necesidad aquí surge a través de esta comparación que me están solicitando. ¿Sale? ¿Hasta ahí vamos bien? Si no, ¿quién sabe? Sí, profe, todo claro. Ok. Bueno, ahora vamos a hablar de los órdenes. En la ecuación número 7, yo puedo hablar del orden del protón y del ácido. ¿Qué orden parcial tienen cada uno de ellos? 1. 1. Pero ¿qué pasa con el orden parcial del catalizador? Si yo si yo así veo la expresión directa que obtuve de la ecuación número 7. ¿Puedo hablar de un orden para el bromo? Para el bromuro, perdón. ¿Puedo hablarlo? Puedo decir el orden parcial del bromuro es 1, 0. Así No, ya como no se puede. no se puede. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Este sería un caso, la ecuación 7 sería un caso en donde particularmente hablando yo no puedo hablar del orden parcial de uno de los participantes de esta ecuación de rapidez, en este caso el catalizador. Dado que no puedo hablar del orden parcial de él, aunque sí puedo hablar de las otras dos especies, bueno, yo no puedo hablar del orden global, porque el orden global es la suma de los órdenes parciales. Y dado que alguno de estos órdenes parciales no es claro por la forma en la que está escrita la reacción número 7, la ecuación número 7, es que entonces yo no puedo decir que el orden total es tal. Yo no puedo hablar. Ahora, a través de la simplificación, pues la ecuación se vuelve más sencilla, porque pues por eso es una simplificación. Ahora, en términos ya de la ecuación simplificada, ¿cuál es el orden parcial del catalizador? 1. 1. Y la del protón y la del ácido se mantuvieron, ¿no? Es 1. Por tanto, el orden parcial de todos los participantes de esta expresión de rapidez es 1. Y el orden global, ahora sí yo sí puedo hablar de un orden global. El orden global es 3 para esta ecuación de rapidez. Cosa que en la ecuación número 7, ecuación obtenida directamente del método de aproximación del estado estacionario, yo no puedo hablar del orden. Pero en la ecuación simplificada sí. ¿Ok? Entonces es muy común que hagamos esto, que hagamos simplificaciones para que nuestra ecuación que predice el modelo se acople a lo que dicen los experimentos. ¿Ok? Muy claro esto. Lo que yo obtengo a través de los métodos,
yo lo tengo que comparar con lo experimental. Y lo que puede simplificarse es lo de los métodos, porque está basado en suposiciones teóricas. Lo que yo nunca debo de hacer es tratar yo de esta ecuación experimental, tratar de ajustarla a este modelo a las 7 y pues a esta tratar de moverle cosas. Yo a la experimental no le puedo mover porque son evidencias que así se comporta. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? Que lo que se puede ajustar es lo del modelo, comparándolo con la realidad experimental, pero no al revés. Sí, profe. ¿Sí? Entonces yo no me aferro, si obtengo una ecuación de este tipo y digo, bueno, no ajusta, pues me aferro. No, bueno, puedo visualizar simplificaciones como la que platicamos y a lo mejor a través de eso puede haber un match con lo experimental. Y entonces ahora yo puedo decir, sí es cierto que se comporta así la reacción y es del orden 3, pero la consideración que debo de tener bien en claro es que la constante K1' tiene que ser mucho mayor en magnitud que la constante K2. Si no se cumple esa condición, mi ecuación cinética que estoy escribiendo no se va a parecer a lo experimental. ¿Capichi? Sí. ¿Sí? Ok. Muy bien. Entonces, esto es realmente como se lleva a cabo el método de aproximación del estado estacionario. ¿Qué es lo medular? Mi tip. Lo medular es escribir estas. Las formaciones de las especies intermediarias. Si ustedes hacen eso bien, es que no habrá manera que no puedan lograr resolver este tipo de problemas. Entonces, por eso insisto, vayan a ese video de la clase pasada en donde analizamos un mecanismo mucho más complejo para que tengan como una visión más amplia de hacia dónde pueden ir estos problemas. ¿Ok? Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces, de acuerdo a lo que nosotros vimos en el calendario, creo que ya nos toca planear lo de la serie, ¿no? A ver, ¿tienen el calendario a la mano? Sí, porque se entrega el 22, El 22. Y el 22 es exactamente martes de el la otra próximo semana. martes, ¿verdad? Entonces, Sí. pues Luis y yo les tenemos que dar la serie entre hoy o mañana, bueno, temprano, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Entonces, otra serie, dice Manuel, sí, Manuel, ya nos toca la primera serie del segundo parcial. ¿Ok? Entonces, pues bueno, como recorrimos el examen, pues parte de los temas del segundo parcial, pues los comenzamos a ver antes, ¿no? Que eran los de esta paleta, la escritura de formación y consumos para un mecanismo y digamos, el tercer parte, pues es el método de aproximación del estado estacionario. Y me falta un cuarto tema, que es un subtema de aproximación del estado estacionario, que se llama reacciones en cadena. Entonces, ahorita voy a comenzar unos minutitos, les voy a practicar el preámbulo y les voy a mandar el documento PDF que tengo de ese tema. El jueves, antes del quiz, el jueves nos tocaría el quiz, ¿no? Entonces, antes del quiz, la primera hora, vamos a ver para las reacciones en cadena un poquito más a profundidad. Ahorita voy a comenzar con la introducción de qué son esas reacciones y cómo se ven, para aprovechar los minutos que tenemos ahorita, ¿no? Entonces, voy a parar acá el video de aproximación del estado estacionario. ¿Les parece bien? Sí, Ali, también vamos a subir el PDF de este. Pon en práctica lo aprendido en esta clase. Nos vemos en la próxima.